Bendito sea Dios. ¿Cuántos estamos ahorita? Bueno, hay 10, son poquitos, pero los viernes siempre se batalla, todos se van a las iglesias o así las cosas que tienen que hacer, pero, entonces el pastor sí grabó, ¿verdad, pastor? Amén. Amén, amén. Ok, bendito sea Dios. Ok, estamos en la página 175 del libro y me parece que con este libro sí damos en la misma página del PDF. Entonces, la semana pasada nos quedamos en cómo se escribió la Biblia. Tenemos un capítulo o el resto del capítulo muy interesante, porque apenas es el capítulo 7, es donde dice preguntas sobre la Biblia. Y bueno, dice, el proceso por el cual se escribió la Biblia se llama inspiración, término que proviene de la segunda epístola a Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada, literalmente soplada, dice aquí, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según de Timoteo 3:16, para los que no se lo saben de memoria. Dice, Dios es la fuente de todo lo que se dice en la Biblia. El profeta, desde Moisés hasta Juan, Juan el que escribió el Apocalipsis, el apóstol, dice, siempre es el hombre que entrega el mensaje de Dios a la humanidad. Ese mensaje empieza con una revelación de Dios. Esta puede ser una voz desde una zarza ardiente, recuerdan ahí en Éxodo 3:2, o dice una serie de visiones ahí en Ezequiel 1. No sé si se acuerdan de esa parte donde dice que tuvo visiones y que los cielos se abrieron. Y también está la de Ezequiel 8:3, ahí es donde dice que lo llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Y en Apocalipsis 4, pues es donde dice ven y sube, ¿se acuerdan? Entonces Juan tiene o sea, sube en el espíritu y él ve todo lo que está pasando en el cielo, los ancianos, el cordero, todo. Ok, dice, una voz interior que surge de la comunión, damos vuelta, de la comunión profeta con Dios, la palabra de Dios vino sobre mí, o el derivado de una profecía anterior, eso como así venía, así decía en Daniel, ahí en Daniel 9:1 y 2 dice, para que sea escritura, perdón, el mensaje también tiene que ser escrito. El siguiente pasaje nos proporciona la descripción del proceso. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que ellos hayan dicho, bueno, les voy a escribir esto, o les voy a decir esto, les voy a soltar esta palabra. No, fue inspirado tanto lo que soltaban de la profecía, del profeta Nabi que burbujeaba aquello en el momento eran inspirados, o así, con aquella impresión al corazón de que era Dios el que estaba hablando y que debían de soltar esa palabra. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según de Pedro 1:21. Esa palabra inspirados significa literalmente ser llevados como el velero es llevado por el viento, o sea, donde el Espíritu te lleve, como Él te lleve. Dios llevó a cada escritor mientras escribía, de modo que el mensaje permaneciera intacto, o sea, lo esencial del mensaje estaba ahí. Entonces dice, la inspiración no significa simplemente que el escritor se sintiera entusiasmado o que emocional, ¿verdad? No, al igual que dice Handel componiendo el Mesías, ni tampoco que los escritos son necesariamente inspiradores como un poema que le va al lector. Como proceso se refiere al control que Dios ejerció en los escritores y los escritos como producto a los escritos solamente en cuanto a documentos que son el mensaje de Dios. Dice, ¿cómo opera la inspiración? Eso sigue siendo en gran parte un misterio, pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictado divino cuando escribieron los libros de la Biblia. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí porque me estoy recordando, así me vino de repente, esta parte donde David está solito, solito en su palacio. Es tiempo de guerra, recuerdan esa parte, ¿verdad? Entonces es tiempo de guerra, él se queda en casa y se levanta tarde a la hora del mediodía, dice. Entonces es cuando mira a Betsabé, pero él estaba solito.
¿Quién escribió esto? Es lo que les digo, tuvo que ser el Espíritu Santo. O sea, ¿cuántos de estos profetas, cuántos de estos de la historia, como el Jesse, ¿verdad? El siervo de Elías, eh, ¿quién le dijo a Elías? ¿Quién le dijo, perdón, a Eliseo? ¿Quién le dijo a Eliseo? ¿No estaba mi corazón allá contigo cuando andabas de maldoso? Bueno, por decir así, ¿verdad? Parafraseando, cuando estabas allá, o sea, pidiéndole a aquel hombre los vestidos o el oro, lo que sea que le pidió. Entonces, obviamente que no estaba él ahí, el Señor le reveló, le dio en visión, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Oigan, por eso la palabra es tan confiable, porque al final del día, el Jesse fue maldecido, ¿verdad? O sea, lo maldijo con la misma lepra que tenía este hombre. Y la cuestión acerca de David, o sea, ya está muy campante, el David, y tiene que venir Natán, ¿verdad? Del profeta Natán, y le dice, y ya le dice la historia, se la pone como una pequeña parábola. Bueno, este personaje tenía muchas ovejas y este nomás tenía una. Entonces, ¿quién se lo reveló al profeta? Pues nadie más que Dios, en visión, como usted quiera, o en el momento fue inspirado, o Dios lo mandó desde donde él vivía, pero es Dios el que lo inspira, es Dios el que da esa palabra, pero para escribir la escritura, vamos a suponer que en el caso se dice que pues Samuel lo escribió Samuel y se dice que primera y segunda de Reyes también. Entonces, ¿cómo sabe? Samuel ya estaba presente, ¿sabe cómo? Entonces fue revelado por Dios. Entonces, nomás quería comentarles eso, dice, eso asegura la llegada del mensaje de Dios, sin embargo, no explica los elementos humanos presentes en las escrituras, a saber las diferencias de estilo, el relato de las experiencias personales y los diferentes lenguajes usados. Tampoco fueron simples testigos de la revelación. Aquí el autor humano es considerado como un observador de la relación de Dios que registra la experiencia. Dice, aunque sus palabras puedan no ser inspiradas, los conceptos que registra sí lo son. Sin embargo, este modelo tiende a evadir los aspectos divinos de la inspiración en favor del énfasis de la contribución humana, incluyendo el error humano. Pero yo en la escritura, aunque el libro diga esto, yo no veo ningún error. Inclusive en la parte donde está David, o sea, tú pensarías, bueno, esto no tiene nada que ver, pero como quiera lo escribieron, que está David, no fue a la guerra, y él sale a pasearse como cualquier gente común, ¿verdad? Como nosotros, todos en la mañana salimos, le damos la vuelta al patio, quizás tiramos la basura, regamos las flores, regamos las plantas, pero aún en esos pequeñas frases y pequeños versículos, aún en el versículo de los más pequeños que hay donde dice que Jesús lloró, ahí hay un mensaje también, todo, por eso dice ahí en 1 Timoteo 1:16 o que era 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios y toda nos va a servir, toda. Por eso el Señor no quiere ni que le quitemos ni un puntito, ni una tilde, ni una coma, nada. Entonces, se fijan, pues ciertamente que la palabra de Dios es confiable. Dice, am, acá vamos a seguirle acá. Entonces, acá me sigo acá arribita donde dice aspectos humanos de la escritura. Dice, escrita en diferentes lenguajes, está en hebreo, en griego y hay otras porciones que están en arameo. Dice que exhiben formas lingüísticas identificables, escrita por unos 35, pues aquí dice 35 y eh, es entre 35 y 40 autores humanos diferentes. Refleja irregularidades gramaticales. Am, pues esto dice aquí, pero más bien sería como las traducciones. Me sacan del error si soy yo la que estoy en el error. Dice, muestra diferentes estilos literarios humanos, expone intereses humanos, según de Timoteo 4:13. Dice, usa la falible memoria humana. 1 Corintios 1:15 y 16 incorpora distintas culturas. 1 Tesalonicenses 5:26 dice que habla desde una perspectiva humana. Josué 10:12-13 refleja diferentes perspectivas humanas en los relatos del Evangelio como los evangelios sinópticos, la perspectiva que les platicaba el otro día, este lo miro de acá, como los que están escribiendo de acá, de acá, de acá. En el caso de Lucas, pues se dice que él entrevistó, ¿verdad? Muchos a testigos oculares. Y luego dice,
habla de Dios desde la perspectiva humana. Esta palabra antropomorfismo es, bueno, es un, son ejemplos, ¿verdad? Que para dar a entender mejor lo que Dios nos quiere decir, o nos quiere decir en la Biblia, o para hablarnos, como yo apunté unos ejemplos, por decir, cuando habla, esa palabra no la vamos a encontrar en la Biblia, pero así está catalogado el versículo. Por decir un versículo que diga manos, por decir en Éxodo 7:5, si lo quieren apuntar, bienvenidos, porque les voy a dar como cuatro ejemplos y hay muchos, ¿verdad? Pero estos cuatro am, dicen muy bien lo que es la palabra antropomorfismo. Entonces dice que manos, Éxodo 7:5, dice, Dios extiende su mano contra Egipto. Entonces, ¿por qué le dice antropomorfismo? Porque Dios no tiene manos. Pero para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pues nadie lo puede ver, pero de la manera como Dios inspira que sea escrita la escritura, es para que nosotros lo entendamos. Por decir, cuando estoy orando o cuando oramos por alguien que está enfermo, Señor, extiende tu mano poderosa, se vean, y pues ¿cuál mano? Porque Él es espíritu, pero es una manera si Dios no lo enseñó aquí con su propia palabra, quiere decir que sí lo puede usar. Alguien me va a querer corregirse, no, ¿por qué oras así si Dios no tiene manos y no tiene ojos y no tiene pies así? Pero si él mismo ha inspirado la escritura es porque es la manera de que nosotros entendamos que de todos modos Dios es omnipresente, omnisciente y pues todopoderoso, ¿verdad? Entonces él puede ver. ¿Qué quiere decir? Pues no serán ojos físicos como los de nosotros y a lo mejor nosotros no lo entendemos. Pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A todos los que ya son salvos, ¿verdad? Bueno, todos ustedes, con el favor de Dios. Pero ¿no les ha pasado a aquellos que tienen el discernimiento muy, muy desarrollado, que entran a un lugar y se comunican con ciertas personas, o llega alguien a la iglesia, o alguien te llega a visitar, y pues en la apariencia la persona se mira bien, está platicando bien y todo, pero tú sabes que tú sabes que tú sabes que algo no checa y o sea, no lo puedes ver, no puedes verlo físicamente, pero en el espíritu tú sabes que algo no está bien. Entonces empiezas a discernir, ¿sabes lo que hago? Yo ahorita empiezo a observar un poquito más de plática, sus ademanes, cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa. Entonces ya empiezo a lo mejor de momento y pueden pasar más tiempo. Y lo único que hago es no confiar y orar internamente. Digo, Señor, revélame qué es esto, por qué estoy sintiendo así, o por qué no recibo esto en el espíritu, por qué chocamos, por qué estoy chocando con esta persona, por qué no me ve a los ojos, por qué no podemos hablar de frente. Sería, ¿les ha pasado eso? Bueno, así es esto también. Entonces, tengo otro versículo, ojos, dice Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos. Y tengo otra, rostro, número 6:25, Él hace brillar su rostro sobre nosotros. Y tengo pies, Isaías 66:1, dice el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si le doy vuelta, y si entendimos la palabra antropomorfismo, ¿no? También difícil es antropomorfismo, eso es lo que es. Entonces dice aquí, no, bueno, el enfoque adecuado incorpora los factores tal el modelo del profeta, pues en este proceso el escritor humano es visto como uno que ha recibido una revelación y que participa activamente en su redacción, mientras Dios da la revelación y supervisa lo escrito. De ahí que el mensaje sea totalmente de Dios. Pero la humanidad del escritor se incluye para destacar el mensaje, tanto lo divino como lo humano concurren en las mismas palabras a la vez. 1 Corintios 2:13. Vamos a ver este versículo. Si todos tienen la Biblia a la mano, para buscarlo todos, porque leemos todas las cartas, vamos, leemos toda la Biblia, pero a mí me parece muy interesante cómo alguien que le sale mucho el carácter cuando escribe es a Pablo.
sea, defensor de su ministerio, defensor de la fe, de repente se ve como que está enojado, ¿verdad? Voy a ir a vosotros y voy con vara, decía él. O sea, ya se me figura como que sí traía él ganas de actuar. Bueno, en vara quiere decir que iba con la palabra, ¿verdad? Vamos, 1 Corintios 2:3. De hecho, si alguien lo tiene a la mano, lo puede leer en lo Amén, que yo. pastora. Amén, adelante, Gloria. Ujú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Excelente, se fijan. Y aunque, a ver qué dice, ok, era el hermano Daniel que no va a poder estar ahora. Se fija que bonito el versículo, dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Ah, no, ese no es, esa es acá arriba. Mm, no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, Dios, aunque Pablo tenía su carácter, con todo, Dios usó también eso para nuestra propia, o sea, para ser edificados también con todo lo que Dios le inspiró a escribir. Ok, el siguiente, denme un segundito. Dice el resultado neto es que tenemos la palabra de Dios escrita por hombres de Dios, ¿sí? Inspirada no solo en sus conceptos, sino en las mismas palabras usadas para expresar esos conceptos. Los escritores humanos no son simples escribientes, sino agentes activos que expresan sus propias experiencias, pensamientos y sentimientos en lo que escribieron. Bueno, tengo otro ejemplo aquí muy curiosito, pero que también ahora predicamos también de él, como Elías cuando ya termina de hacer todo lo que hace con los Baales, ¿verdad? Y le manda a esta mujer, la bruja esta de Jezabel, pues le manda a decir que lo va a matar al siguiente día. Pero yo oí una predica bien suave, no la prediqué yo, pero la escuché. Entonces el predicador decía, ¿por qué no vino esta bruja? Decía, ¿por qué no vino y le dijo frente a frente, mañana te voy a matar? ¿No? Porque solamente le mandó decir eso para intimidarlo. Entonces y él se intimida y se va. Muchos catalogan que estaba triste, que se quería mejor quitarme la vida, o sea, que entró en depresión, se fija. Y hay muchas predicas sobre ese tema donde él se va y anda buscando a Dios y a ver dónde le hablaba, por medio del silbido, por medio del aire, por medio del viento, el fuego, se fijan, muchas cosas. Pero aún en esa parte que es muy natural de Elías, o natural en ese momento, porque él sintió esa tristeza, o sea, se sintió derrotado. Es más, le dijo a Dios, no, soy el único profeta que queda. Y Dios le dijo, no, no eres el único. A veces nos sentimos solos, pero también eso lo va a usar Dios. Aún nuestros tiempos más bajos, Dios los va a convertir en una gran victoria, los va a convertir en un triunfo. Por el momento Elías no podía ver. Y luego ya después salió a la luz que había muchos, como 750 profetas todavía más. Y él pensaba que estaba solito, que ya a lo mejor Dios ni le iba a hablar, no sé, no sé, pero se fijan, en los versos que nosotros leemos, también estos que no tienen, como dice uno, no, no, esto quizás no significa nada, también de ahí vamos a sacar una poderosa prédica. Y también fue inspirada, o sea, todas las miles de palabras que hay en la escritura son inspiradas por Dios. Y aunque adentro de la escritura se encuentre, por decir, emociones, como ahora este Elías, ¿verdad? Y muchos de ellos de alguna manera, como cuando Sara dice que se rió, cuando ella escuchó, cuando ella escuchó decir que iba a tener un niño, y dijo ella, a nuestras alturas, a mi edad, he de tener un bebé, ¿verdad? No dijo, estoy parafraseando, no algo así, pero, o sea, quizás como lo sentía como una burla, pero aunque ella tuvo ese sentir de reírse, se le hizo chistoso, o sea, no lo creía, pues, después lo creyó, no sé, pero lo que sí sé es que también eso lo usó Dios, y de hecho Isaac quiere decir risa, lo que significa el hijo de ella, el que le nació. Ok, entonces dice, no se trata sencillamente de un registro de la revelación en sí misma, sino que es en sí misma el mensaje de Dios en forma escrita, Hebreos 1:1, 2 y 2 de Pedro 1:21, que sí le lo leímos.
Entonces dice, ¿puede equivocarse la Biblia? ¿Cuán confiable es la Biblia? Este ha sido uno de los grandes temas del siglo. ¿Es la Biblia inerrante? O sea, que no se puede, que no erra, ella no erra. Dice, o es una simple guía infalible en materia de fe y conducta, lo cual significa que es verdad lo que se dice sobre las verdades espirituales, pero puede haber errores en la ciencia, la geografía y la historia. Son preguntas, los enfoques expresados en el centro del debate actual. Aunque hay algunos antibíblicos que rechazan por completo la autoridad de la palabra o que aducen que se vuelve palabra de Dios a medida que uno la experimenta. El enfoque neoevangélico de la infabilidad afirma que el propósito de la escritura es dirigir al hombre a la salvación, según de Timoteo 3:15, y que cualquier otro tema que pueda tratar como botánica o cosmología es irrelevante a ese fin, de modo que puede ser incorrecto lo que diga al respecto. Eso es incorrecto de o sea, está bien en decir que la palabra te va a llevar, dice, am, el propósito, ¿verdad? De la escritura es dirigir el hombre a la salvación, sí, pero cuando leemos de geografía, donde dice, por decir, en los profetas mayores, bueno, se encontraban en tal provincia, por decir Daniel, Ezequiel, estaban en Babilonia, estaban en Tiro, lo que sea, profecías que se habla de cualquier lugar geográfico, él dice que no tiene relevancia, pero también tiene relevancia. Es- específicamente, no sé ni por qué dije Tiro, pero Tiro es la palabra profética que le da, o sea, está hablando sobre Tiro y a la vez se va convirtiendo el verso o el texto ahí en Ezequiel 28 y habla acerca, o sea, es hablar de Tiro se convierte en estar hablando también de Satanás. Se fijan, podemos identificar donde está hablando del rey y luego identificamos donde ya está hablando de Satanás. Se fijan, aún esos caracteres o como esos personajes históricos también tienen su propósito, no es algo irrelevante, así como dicen estos neoevangélicos, o si es la palabra que usa aquí, es una línea, pero una línea que tiene aciertos, pero también tiene errores, o no podemos irnos al lado de esa línea. Sí, sigamos aquí. Entonces, Pastor, ¿tiene algún comentario? ¿Alguien tiene comentario? Me encanta cuando hacen preguntas y así. ¿Todo tranquilo? Bueno, tenía el comentario, pastora, iba a intervenir ahí en el tema de Jezabel, eh, porque de una manera Elías, él naturalmente sabía que esta mujer, que lo que decía lo hacía, porque era una mujer que mató a varios profetas. Ujú. Entonces, dices, Anabor claro, también. sí, pastora. Entonces, ella cuando escribía algo era para matar. Y si ella mandaba un mensaje, era porque lo iba a hacer. O sea, no es que vamos a ver, no, no, ella era una mujer de tomar una decisión y hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente eso fue algo que él, naturalmente, como toda persona, siempre hay un miedo, ¿no? Pero este miedo ya fue profundizando porque no, importante yo lo veo porque necesitamos entender de que necesitamos clamar a Dios, ¿no? Entonces él no clamó a Dios, contrario, él en su propia fuerza quiso levantarse, y eso pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Que a veces queremos solucionar nuestros problemas o la circunstancia a nuestra forma y no dependemos de Dios, porque en un momento a veces no, muchos cristianos por eso en un momento ya no quieren congregar, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren velar realmente por la obra de Dios, porque quieren hacerlo en su fuerza, ¿no? Como me han dicho mi pastor, cuando yo esté bien, voy a ir a la iglesia. No, Entonces, no. juntos, ¿no? Que la iglesia justamente está un momento para clamar, para guerrear y juntos, ¿no? Y yo creo que ese sentir realmente es algo muy peligroso. Eso a mí me ha ayudado mucho en momentos difíciles también. He estado también muy atacado en momentos, sí, mentalmente, le digo, atacado por espíritus. Y realmente mi sentir ha sido meterme más con Dios, guerrear con el Señor y meterme en una guerra espiritual, realmente donde he podido discernir que realmente ha sido ataques del enemigo, atacando nuestra mente, llevándonos a una ansiedad, llevándonos a una opresión. Y realmente, ¿cómo es? Y porque
sabemos que alrededor de donde estamos, justamente como ahorita los jóvenes han salido ahorita a evangelizar porque estamos en el tema de Halloween. Aquí hay muchos niños en la calle, entonces vemos el tema de la brujería, vemos el tema realmente de que están haciendo cosas realmente espirituales y hay muchos cristianos que quizás a veces no están mirando eso, pero por ello doy gracias a Dios que de una manera ya el diablo también nos oculta, él dice, yo soy, yo soy el que estoy haciendo estas cosas y ya no, estamos en una lucha, entonces yo creo que realmente lo de Elías es para nosotros realmente un gran testimonio, porque el Señor lo tuvo que sanar como lo sanó a Moisés, diciendo, ve a servir, como le dijo también a Samuel, porque Samuel también dice que estaba que lloraban en 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, dice que lloraba a Saúl, pero el Señor le dijo, ya, levántate, llena tu cuerno de aceite y y vete a tu llamado, a ungir. Igual le dijo a Elías, prepara aceite y prepara porque tienes que ir a ungir a Eliseo, ¿no? Entonces vemos realmente de cómo Dios nos levanta, pero, pastor, así el tema es muy agresivo porque a esta mujer realmente tenía un nivel, son niveles realmente, es un nivel realmente porque para estar con un rey, ahí porque ver también cómo el enemigo se mete en el tema de la política. Como tenemos aquí en Perú también hay gente que se ha metido mucho en el tema de la brujería, terriblemente en el tema de la política. Muchos de aquí, que muchos conocen, de aquí de todos los presidentes, la mayoría se han metido al tema de la brujería, el tema por la hechicería, hacerse baños no florales y tantas cosas que realmente a Dios no le agrada. Pero por ello, yo creo que entender realmente que esto nos ayuda mucho a entender sobre esta persona, que la cual Jezabel ha sido protagonista de muchas cosas, de cómo odia a los profetas, odia a los profetas. El enemigo odia a los profetas porque son los que anuncian. Realmente, por decir en esos tiempos no se llamaba evangelistas, porque era también parte de ser evangelista, de dar a conocer al pueblo realmente de que hay una palabra en Dios. Eso es lo que quería mencionar. Amén, muchas gracias. Excelente comentario. ¿Alguien más tiene comentario acerca de lo que estamos tratando? Despierten. ¿Están vivos? ¿Están muertos? No sé qué. Ok, vamos a continuar aquí, pues, donde nos quedamos. Dice, mira, aquí viene ya, dice, es confiable, cuán confiable es la Biblia. Este es uno de los grandes temas del siglo. ¿Es la Biblia inerrante que no puede errar o es una simple guía infalible en materia de la fe? Eso ya lo leí, me vengo hasta acá, hasta abajo. Indudablemente se puede definir qué significa que la Biblia sea inerrante de acuerdo a su propósito salvador, considerando las formas humanas por medio de las cuales Dios descendió revelarse. Nos distrae de la seria intención de la Escritura am, de confundir el error en el sentido de exactitud técnica con la noción bíblica de error concebido como engaño intencional. El propósito de la Biblia no es sustituir a la ciencia humana, sino advertir contra el pecado humano y ofrecernos la salvación de Dios, perdón, ay, perdón, de Dios en Cristo y lo logra infaliblemente. Y luego, bueno, aquí nos da una gráfica, no todos la pueden ver, pero les voy a leer la gráfica de la línea neoevangélica o neoevangélico y la otra parte es evangélico. Pero fíjense, la neoevangélico dice, son varios puntos, dice, verdadera en el todo, pero no en todas las partes. Ese es un error. Mira, ahí lo tiene el pastor. Y luego la que sigue dice, verdadera en lo espiritual, pero no siempre en lo histórico. No, 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 todo, también en lo histórico es real, o sea, es bien, es verdadera. Eso es un error. Dice, verdaderas en lo moral, pero no siempre en lo científico. Es verdadero. Lo científico puede estar en un error, pero la Biblia no. Dice, verdadera en la intención, pero no en todas sus afirmaciones. La Biblia es infalible, pero no inerrante. No, ahí está un error porque la Biblia es inerrante, o sea, no tiene errores. Dice, la Biblia no es instrumento de revelación de Dios, eso es un error. La Biblia es el registro de la revelación de Dios. Sí, Dios habla mediante las palabras de la Biblia,
Sí, el lenguaje humano es inadecuado para comunicar a Dios. Incorrecto. Es muy adecuado. Dios nos habla de tal manera que nosotros lo entendemos, o sea, un niño le entiende. Puede aceptarse mucho de la crítica más elevada. Nos pregunta, ¿se puede aceptarse mucho de la crítica más elevada? La fe se impone a la razón. No, este también es un error. Ay, dispénsenme. Dice, ahora sí vamos a ir a la línea evangélica, en el otro lado, dice, verdadera en el todo y en todas sus partes, correcto. Verdadera en lo espiritual y lo estético, correcto. Verdadera en lo moral y lo científico, correcto. Verdadera en intención y en todas las afirmaciones, correcto. La Biblia es infalible e inerrante. La Biblia es intrínsecamente la revelación. La Biblia es la revelación de Dios. Dios habla con las palabras de la Biblia. El lenguaje humano es adecuado pero exhaustivo, pero no exhaustivo. Nada de la crítica más elevada es aceptable. Y la fe no se opone a la razón. Yo hice un pequeño, bueno, por decir en la palabra, aquí en la palabra infalible. Aquí les leo lo que significa infalible. Eh, Tanto en lo que enseña sobre fe y práctica como en otros aspectos, esta cualidad deriva de la naturaleza de Dios. O sea, si Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él es perfecto y Él es santo, también lo es su palabra. Por eso es infalible su palabra. Si Él es infalible, o sea, Él es perfecto, eh, omnipresente, omnipotente, omnisciente, también lo es la palabra. O sea, en perfección, pues. Y luego la otra parte dice de la naturaleza de Dios, incapaz de errar, segura, cierta, indefectible, que no tiene defecto. Y también otra palabra que vemos ahí que pudieran ustedes a lo mejor tener una pequeña duda o algo, dice la Biblia es intrínsecamente la revelación. Esa palabra intrínsecamente, acá la apunté. Dice, ejemplo de intrínseco, dice, el valor intrínseco de los seres humanos se basa en que fueron creados a imagen de Dios, independientemente de su utilidad o función. Y por acá puse como, déjame ver, unos ejemplos, por decir, eh, la fe, no sé, no, déjeme ver qué más le puse. Intrínseco. Ejemplos de valor intrínseco en la Biblia. Puse Éxodo 19 5 y 6, Génesis 1:27 y Romanos 1:20. Y abajito en el último punto dice la fe no se opone a la razón de lo que acabamos de leer, ¿verdad? De la comparación de los dos puntos de vista evangélico y el del evangélico. En el último puntito dice que la fe no se opone a la razón. En ese apunte dice, la fe no se opone a la razón porque ambas pueden ser vistas complementarias, o sea, no contradictorias. La razón se enfoca en lo demostrable, mientras que la fe se centra en la creencia y la confianza en verdades que van más allá de la evidencia. Pues dice, lo que se cree por fe no es irracional, sino que está por encima de la razón. Una alimenta y refuerza la otra. Y luego, se me hace que puse otro ejemplito por acá, déjeme ver qué puse. Como decía acá donde lo encontré, creo para entender y entiendo para creer. O sea, que se complementan una a la otra, ¿verdad? La fe y la razón. Ahora sí dice, varias cosas se hacen evidentes a partir de la expresión del enfoque no evangélico primero. La primera reside en la intención o propósito del autor y no en lo que dijo realmente. Los apóstoles no tuvieron la intención de dirigirnos mal en materia de ciencia o historia, eso no era parte de su propósito. De modo que está bien si lo que dijeron no es cierto. No, eso es un error. ¿Se fijan? No, dice, de modo que si lo que dijeron no es cierto de acuerdo a las normas, pues de los que creen esto, a los no evangélicos, neoevangélicos. Entonces, porque ellos encuentran errores, pero porque no escudriñan la escritura y no hay revelación para ellos, porque se enfocan en los errores y no en el concepto o el propósito al que Dios nos quiere llevar.
Entonces dice, Jesús quiso decir intencionalmente que un poco de fe logra grandes cosas, de modo que no importa si se equivocó al calificar la semilla de mostaza como la más pequeña, cuando en realidad es la de orquídea. Sí, pero Dios está hablando de o sea, una semilla de mostaza aquí no es una semilla de plantas, sino que es una semilla que va a dar fruto. ¿Se fija? Pues eso no era parte de su propósito. O Dios no, Jesús no se equivocó en decir eso, pero el que está juzgando y criticando la palabra, ¿sí? Dice, segundo, el lenguaje humano es realmente inadecuado para comunicar las verdades acerca de Dios. Es muy limitado a este mundo, por lo que no puede transmitir completamente a a un Dios ilimitado, el cual es tan diferente de nosotros. Así que el error es inevitable en la medida que estamos limitados a este lenguaje humano. Nosotros sí estamos limitados, pero Dios siempre busca la manera, aunque tenga que ser poética, de hablarnos. Dice, si Dios se nos va a revelar a medida que leemos la Biblia, entonces tendremos que experimentarlo según avance nuestra lectura. Él no puede comunicarse en palabras, pero puede obrar a través de ellas para conocernos en forma personal, lo que trasciende en todo idioma. Y yo veo esto incorrecto porque, pues, él fue el que hizo los idiomas, o sea, llegan al punto de Babel, ¿sabes? Donde ahí el Señor los divide con los idiomas. Y Dios tiene el poder. No sé por qué dice esto, porque en todos los idiomas se dan a entender, ¿verdad? Como por decir, los pueblos, las naciones, nosotros nos damos a entender. Yo me hago entender con mi esposo, con mi lenguaje, que lo amo, o con el lenguaje de él, o sea, con la lengua en inglés o en español. Existen las palabras, ¿sabe cómo? Y Dios mismo hizo este lenguaje. No se limita a Dios a hablarnos porque la palabra está limitada. Si Él mismo hizo los lenguajes. No sé si me voy a entender. Bueno, dice, aquí abajito, dice, si Dios se nos va a revelar a medida que leemos la Biblia, entonces tendremos que experimentar según avance nuestra lectura. Él no puede comunicarse en palabras, pero puede orar a través de ellas para conocernos en una forma personal, lo que trasciende todo idioma. Finalmente, la fe se opone a la razón. No, todo eso es un error. Razón que no puede juzgar, pero es que todo esto es lo que creen los neoevangélicos. Dice, la fe se opone a la razón, razón que no puede juzgar lo que es verdad acerca de la fe. Y esta no está sujeta a la razón ni a su verificación. Dice, los métodos para determinar la verdad acerca de este mundo no operan en otro mundo. De ahí que la ciencia sea correcta en materia científica y la Biblia en lo espiritual. La Biblia en lo espiritual, pero también en lo científico. De hecho, el científico muchas de las veces ha tenido que buscar en la Biblia a ver si encuentra lo que no ha podido encontrar en la ciencia o le falta algo para poder entender. Como no hace 250 años, tuvo que ser un doctor que se fue a la Biblia donde descubrió ahí en Levíticos que Moisés les da estas leyes y una de las leyes es cuando haya un enfermo, y entonces hay que bañarlo, hay que lavarlo, hay que lavarse las manos y con agua corriendo, porque en Francia se estaban muriendo porque operaban o estaban atendiendo a estas mujeres o estos hombres de estas enfermedades. Pues que lo leí ya hace rato, pero ustedes a lo mejor se acuerdan de esta parte. Y pues dice que se lavaban, o sea, en la misma agua y era una bowl, ¿verdad? Una cazuela, y no era agua corriendo. La enfermedad de aquella se le pasaba a la otra y no acababan de morirse, no acababan de morirse porque se contaminaba, todo estaba contaminado. Entonces, hasta que aquel doctor leyó en la escritura, fíjense, tienen que irse a la escritura para ver si se les revela algo de lo que haya dejado Dios y muchas cosas que tienen que ver con sanitación, médicas, están reveladas en la Biblia, inclusive lo que ahora le dicen bueno, lo mismo, cuando operan al bebé, ¿verdad? De que para los 8 días porque para que no se enferme cuando sea grandes. Y la Biblia dice que a los 8 días hay que hacerle la circuncisión, quiero decir. Pero, o sea, hubiera hecho ahora una lista, porque hay una lista bien grande, la pueden hallar en internet, y no, pues, hablando eh, bíblicamente y científicamente, comparando y cosas en evidencia, pues científicamente que apoyan la Biblia, pero más bien es que la ciencia se tuvo que ir a la Biblia para poder, oh, sí, aquí está, vamos a hacerlo como dice la Biblia.
Entonces, ahí está. Vamos a seguirle aquí. Si hay preguntas, me dicen, ¿eh? Estamos para responder y si no sabemos, el pastor Alexis sabe. Dice, Pastora, amén, el pastor Driver. bendiciones, pastora, buenas noches. Bueno, es una apreciación que quiero hacer en cuanto a la Biblia. Evidentemente es inspirada por Dios. Lo dice las Sagradas Escrituras. Mm, pero en cuanto a, creo que a a las traducciones o pasarlo de un idioma al otro, tiene muchas entre comillas, digamos que eh, Errores. errores, ¿no? Eh, sí, en cuanto hablemos, por ejemplo, de la Vulgata, que fue la primera traducción, creo yo, a latín, y luego que se hizo de la traducción al castellano. Entonces, ahí, entre esos lazos de traducciones, se ha identificado muchos, prácticamente errores, ¿no? De traducción, no de errores bíblicos, ¿no? Sino de traducción. Eso quería hacer la apreciación, pastora. Sí, sí, podemos encontrar algunos errores. Bueno, ahí sí puedo decir que aunque se encuentren algunos errores, los podemos identificar. Creo que ahorita tenemos muchas herramientas y mucha información y va saliendo a la luz, se fija, los encontramos, como por decirle, digo que les decía en algún día que yo ordenaba muchas cajas de esta cierta agencia que te venden así por mayoreo, te vendían ya no están tan baratas como era antes, te costaban $1, $2 una Biblia. Entonces yo podía mandar traer de 24, en una caja venían 24 y las llevamos a los ranchos y así. Entonces, pero mi hermana se puso a verlas y ya identificamos que les faltaban versículos. Entonces ya no ordené de esas Biblias, o sea, ¿por qué le faltaran? No investigué porque hace muchísimos años de eso, pero pensamos que estaba, probablemente tenía que ver con ah, que eran, pues que no decían que eran de los testigos de Jehová, pero probablemente alguna otra secta, o no sé, pues no lo investigué, pero sí tenemos que tener cuidado de siempre estar observando y eh, no podemos nosotros mismos porque no tenemos una imprenta de hacer esa corrección, ¿verdad? Pero sí estamos más alertas que antes, se fija, o sea, y no podemos decir, bueno, lo voy a corregir en ese sentido, pero sí estamos muy al tanto de cuando le falta una porción de nuestra, pues la más confiable, ¿verdad? O sea, lo que tenemos ahorita a la mano para el idioma en inglés sería la King James y pues para nosotros, bueno, yo uso la Biblia, la Reina Valera, revisión 1960 y pues hay otras más antiguas, nomás que son un poquito más, el idioma como más poético de la que ya está en la Reina Valera, ¿verdad? Un poquito más, las palabras más, ah, sí, como más de tipo inglés, así muy poéticas, pues. Le voy a leer aquí un poquitito acerca de la traducción de la Vulgata y de la Septuaginta. Dice la primera traducción de la Biblia fue la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento, hebreo complementada por rabinos judíos helenísticos unos cientos de años antes de Cristo. Me parece que eran 200 años antes de Cristo. Si se considera la Biblia completa, incluyendo el Nuevo Testamento, una de las primeras, ahí tiene razón el pastor, dice versiones completas por ser ampliamente utilizada fue la Biblia Vulgata, una traducción al latín realizada por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Esa fue la primera traducción ya completa de la escritura de Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que se completó en el siglo III y el segundo antes de Cristo. ¿Por qué se hizo? Dice que la comunidad judía de habla griega en Egipto que no podía leer el hebreo. Y bueno, vamos a seguir pues aquí. Gracias, pastor, por su comentario. Y pues sí, ese es un problema que tenemos, pero como les dije el otro día, Dios
tiene siempre el poder de revelarnos, o sea, siempre tiene el poder de entregarnos, aunque estamos leyendo la Biblia, de darnos lo que necesitamos. Vamos a seguirle aquí. Le di vuelta. Dice, es muy limitado. Acá abajo dice, los neoevangélicos tienen razón al señalar que la Biblia no es concebida como texto de ciencia. También están en lo correcto al reconocer la limitación del lenguaje humano. Es todo lo que ellos, en lo que ellos piensan, ¿eh? Dice, sin embargo, si sus enfoques fueran aceptados, los resultados serían devastadores. O sea, no podríamos confiar absolutamente nada de la Biblia si nosotros nos fuéramos por esa línea. Dice, las palabras y acciones de Jesús contradicen mucho de las afirmaciones de los neoevangélicos. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:12. Jesús esperaba que su exactitud en materias potencialmente examinables fueran la prueba de que decía la verdad en cuanto a asuntos espirituales no verificables. Repetimos, Jesús le dijo a la multitud que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2, del 9 al 11. Dice, Jesús demostró que lo que dijo respecto a la fe y al reino, lo cual no podía verificarse, era verdadero al proveer una sanidad física comprobable. Señaló especialmente qué revelación lo que Dios dice respecto a este mundo demuestra su veracidad en cuanto al otro mundo. ¿Y qué hay con la resurrección de Jesús? Les pregunta, ¿fue mítica o histórica? Si fue mítica, significa que puede no haber ocurrido en el mundo real donde podría ser examinada. Si fue histórica, indica carencia de significado espiritual relevante. Tal distinción es imposible de hacer dada la clase de evidencias que Jesús ofreció para probar su deidad. Además, él tenía la molesta costumbre de afirmar los mismos pasajes que la alta crítica califica de errores, tales como la creación, y luego te da esta serie de versículos, dice Adán y Eva, Noé y el diluvio, Sodoma y Gomorra, Jonás con el gran pez, y luego se llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. Los críticos dicen que su última mitad fue escrita siglos más tarde. Vea Juan 12, 38, 41, donde cita ambas mitades juntas y las atribuye a Isaías. Esos pasajes demuestran que Jesús vinculaba la realidad histórica del Antiguo Testamento con la verdad de su propio mensaje espiritual. Los neoevangélicos responden diciendo que Jesús solo se adaptaba a los criterios populares de su época para que la gente pudiera entender su argumento principal, sin distraerse con el nuevo conocimiento de que Dios usó la evolución. Otro error. Dice así Disculpe, como, amén. disculpe, pastora, cuando dice, llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro, y cuando cita a Juan, ¿está hablando de cuál libro o no entendí? Así vamos a leer otra vez y vamos a O, los versículos o de todos los directamente. libros. Dice, además, él tenía la molesta costumbre de afirmar los mismos pasajes que la alta crítica calificaron tales como la creación. Entonces nos da Lucas 11:51 y de Adán y Eva, Mateo 19:4-5, Noé y el diluvio, Sodoma y Gomorra, Jonás con el gran pez. Llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. Los críticos dicen que la última mitad de escrita, bueno, vamos a Juan 12:38. Y luego alguien más. No, pero es que ahí los atribuye a Isaías. Vamos a Juan 12:38 primero y a ver qué nos dice, porque eso no lo apunté acá. Por aquí lo tenemos en la escritura. Amén. ¿Lo quiere leer, pastor? Amén. ¿Sí? Adelante. 12:38 Juan dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Amén. ¿Eso está en Isaías? Juan 12:38. Sí, ya lo leyó, pero ¿quién dijo eso? Mire, Sí. eso lo dijeron en Isaías 6:10, ¿no?
No, espérame. 30. ¿Qué leyó usted? Isaías 12:38 al 41 es, pastora. Ajá. Dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio a su gloria y habló acerca de él con todo eso. Sí, está el 42. Bueno, déjame el 38. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Eso es Isaías 53:1. O sea, aquí está quoting, está diciendo este versículo en Juan 12:37 está diciendo acerca de Isaías 53:1. Entonces, ¿qué era la pregunta del hermano del pastor Driver? Dice, llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. O sea, creo que habla que la mitad lo escribió Moisés, o Jesús estaba hablando de la mitad del libro de Moisés y la mitad de Isaías, algo así entiendo yo, no sé esto, o estoy... Sí, no, vamos a ver, vamos a devolvernos un poquitito. Sí recuerdo haber leído eso, vamos a ver. Acá. Le dijo a la multitud. mm, Tengo que devolver poquito. Acá, ¿Lo encontró? dice, llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. Ya. Los Está en críticos, Mateo 12. los críticos dicen que la última mitad fue escrito siglos más tarde. Pero la pastora Eh, quiere encontrar dónde está más o menos, en qué parte. Sí, estoy leyendo, a ver dónde. no, pero Jonás y el gran pez está hablando en Mateo. Bueno, eso. Está arribita de eso. Siguiente de Jonás y el gran pez, Mateo. Ok, ya lo oye. Dice, llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. Bueno, esto es lo que dice este libro, pero vamos a ver qué dice. Los críticos dicen que, bueno, Moisés sí escribió toda la ley, ¿verdad? Aunque no tiene una signature, o sea, no tiene una firma, nosotros por revelación o por cómo habla la ley, los profetas, quién escribió la ley, pues Moisés era el que estaban más, vamos a decir, y fue Moisés, ¿verdad? El que escribió la ley. Ujú. Bueno, Entonces, eh, sí, bueno, la ley explícita se le dio Dios escrita, sí, se la da a pero Moisés, le da otros mandamientos para derivados. sí, los 10 mandamientos y luego le da o toda la ley o a lo mejor la ley la escribe toda Moisés. ¿Sabe cómo? Pero toda está en la escritura, fue inspirada por Dios. Entonces, aquí donde dice lo que dice usted, que llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro, pues no es un extremo. Jesús solamente estaba diciendo la verdad. ¿Sabe cómo? Y la otra parte, que los científicos quieran decir que Moisés escribió 3 siglos, 5 siglos, pues eso no podría ser. Si Moisés vivió, vamos a decir, los 120 años, es lo que dice la escritura, ¿verdad? Vivió 40 y otros 40 y luego otros 40. Son los 120 años. 20. Sí, entonces no pudo haber escrito así como ese. Entonces, ¿quién está en el error? ¿La escritura o los que dicen eh, que se escribió muchos siglos después? Obviamente que los que están diciendo eso. Tenemos que creer una cosa o la otra y pues vamos a optar por creer lo que Jesús dijo y por cuándo creemos que o quién creemos que escribió la escritura. Ujú. Sí, no sé si el pastor Moromisato lo puede explicar de mejor manera. Estamos correctos, pastor. Amén, pastora. El tema también de aquí que muestra de los 5 Pentateucos que hizo Moisés. Moisés, Ujú. realmente está a conocer que lo dio a conocer por la inspiración de Dios. Y sabemos también que las leyes que se han dado a conocer no solamente eran 10 mandamientos, sino 613 mandamientos que tuvo Israel. Entonces, comprendemos realmente, analógicamente, vemos que la inspiración de Dios sobre Moisés fue para dar a conocer a Israel sobre leyes. Ahora, el tema de Isaías
¿no? Explicando aquí, bueno, está dando a conocer un estudio totalmente más revelante, ¿no? Porque aquí tiene que darse a conocer sobre el Mesías. Porque eso fue lo que, si hablamos de Isaías, estamos hablando de que él habla, todo el libro de Isaías habla del Mesías. Habla de que habla de una virgen, habla de un niño y habla toda la expresión, ¿no? De lo que va a ocurrir. Ok, voy a leer una vez más Juan 12, 38, 41. Entonces dice, en el 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón y para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y en el 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hasta ahí. Se fija que en estos 3 versículos que leí, para nada se identifica nada que tenga que ver con los escritos de Moisés. Y es lo que está diciendo aquí el libro. Pero es lo que les digo, esta parte va a contener muchos errores porque es la parte de lo que creen los neoevangélicos. O sea, son una secta o son alguien que no cree lo que nosotros creemos. Ellos están diciendo aquí, están diciendo, llegó al extremo, los neoevangélicos están diciendo esto, llegan al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro. Los críticos dicen que última mitad fue escrita siglos más tarde y luego te recomienda que leas Juan 12, 38 al 41. En esos versos no encontramos nada que tenga que ver con Moisés, todo se refiere a Isaías. Entonces no tiene sentido lo que está diciendo. No es error del libro, sino está apuntando los errores de los neoevangélicos. Sí, ya me entendió, Pastor Driver. Pastora, gracias. Ah, de Sí. nada. Ok, entonces ya todos entendimos. Dice, donde cita, fíjese lo que dice, donde cita ambas mitades juntas. La mitad del Antiguo Testamento, que sería parte de las leyes de Moisés, que para nada, no, o sea, ni siquiera no está diciendo nada aquí en Isaías, está hablando acerca de Jesús. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, verdad? Y luego, y dice, y las 2 mitades juntas y las atribuye a Isaías. Para nada, o sea, no, ni Jesús está atribuyéndoles, no, es más, estas palabras no las dijo Jesús. Las que dijo Jesús están en el versículo. Aquí le digo qué versículo en el 35. Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz para que seáis los hijos de luz. Y en esa parte donde ya viene, y esto termina en el 36, y luego ya leemos el 38, ¿verdad? 37 no dice nada. El 38 empieza, otra vez habla Jesús hasta el 45. So, esa parte no, esa parte fue la que Juan fue inspirado a decir esto. Todo esto está correcto en la escritura. Pastora, buenas Amén. noches. Sí, ¿Cómo, Pastor Fred. cómo está? Buenas noches. Quería hacer un Bueno, pequeño comentario. Lo que usted acaba de hablar es cierto, ¿no? Porque en realidad está hablando en el contexto de Jesús. Es como cuando, por ejemplo, Juan el Bautista, antes que se presentara a Jesús, él es el que va adelante, ¿no? Y al final Jesús tuvo que presentar, ¿no? Porque al final en la palabra de Dios dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, todo este contexto tiene que ver sobre prácticamente de lo que Jesús iba a dar, ¿no? A más adelante. Entonces, el principio es que Isaías está hablando de Jesús. Y ese contexto en ese momento, entonces está hablando en un sentido general de todo lo que realmente reseña de lo que es, ¿cómo se llama? Como usted lo dijo, ¿no? De los críticos de los nuevos evangélicos. Entonces, por ujú, esa razón, entonces todo se habla en el sentido del. Hay un texto que no ya se me olvidó, pero hay un texto que tiene que ver, porque en el libro de Romanos también habla sobre eso de Isaías, creo que es 10:16 o 1:16, y habla todo en el sentido de Jesús, nada más. ujú. Eso nomás quería comentarle, pastora. Amén. Estoy pensando que también
Y bueno, para dar, si quisiéramos, o sea, ampliar un poquito más el comentario, eh, ya ve como dice aquí la palabra donde dice, o donde dice el libro, llegó al extremo de decir que Moisés escribió todo su libro y luego ya te refiere Juan 2:78 que se está refiriendo específicamente a Isaías. Entonces, lo que dice Isaías, esta parte donde dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, dice, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A nuestro anuncio de Isaías y todos los profetas mayores, menores, incluyendo a Moisés, porque Moisés ciertamente escribió los 5 libros, ¿verdad? Pero Moisés también fue profeta. Y la primera profecía que viene ahí, está no me quiero revolver este pasaje de Juan. Está, Pastora, ya recordé la parte donde dice cuando Isaías habla, heme ah, aquí, yo iré. No sé si se acuerda, algo parecido es. heme Ujú, aquí, ujú. donde, ahí lo busco. Déjenme les leo primero a Génesis 3, ¿cómo es que es el 3:16? Dice, bueno, el 3:10 a la mujer dijo, no, esa no. ah, es el 15, 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quizás, a lo mejor el neotestamentario lo que quiere decir, ¿verdad? En esta frase de que Jesús menciona todo a Moisés y a Isaías y esto, quizás Isaías lo que está diciendo, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías y todos los demás, incluyendo a Moisés, porque también Moisés fue profeta. Él anuncia, o sea, por inspiración del Espíritu Santo, trae la primera profecía acerca de Jesús. Y bueno, todo lo que Moisés, o sea, todo lo que vemos lo que vemos en el tabernáculo, lo que vemos cuando levantó la serpiente de bronce, todo habla de Cristo. Quizás se quieren referir a eso. No sé si me están entendiendo. Igual. Pastora, disculpe. Sí, sí. eh, Me hace recordar al libro de Mateo 22 que habla cuando Jesús habla sobre la ley y los profetas, por ejemplo. Ajá. Sí, Habla, creo que habla de todo el Antiguo Testamento mayormente, ¿no? sí. Y Las bodas, líderes religiosos cuestionan ¿en cuál será la ley y los profetas? Mateo 22, 39 y 40 dice, habla acerca, Jesús afirma o habla acerca del mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. En esto se refiere toda la ley y los profetas, dice, ¿no? Ajá. También habla en Mateo 5:17, ahí está otro versículo. Y el que usted dice también, donde dice también que dice, no piensen que he venido a abrogar la ley, ¿verdad? Y dice, no he venido para poner fin, sino para cumplirla, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra, ni la más pequeña, ni la tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Ok, muy bien. Luego íbamos a ver el del pastor Aucasi. ¿Qué era la palabra clave que me decía, pastor, acerca del versículo? Freddy, ¿se acuerda que me Sí, dijo aló, dos? aló. Sí, en Romanos 10:16 habla también, justo acaba de publicarlo, ¿no? En Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Hablan en Ajá, sentido, entonces, hablan en ti mismo en el Espíritu, porque toda ujú, la escritura fue escrito por el Espíritu Santo. Entonces el mismo Señor está revelando al profeta Isaías y ahí está diciendo bien claro, ¿quién creyó a nuestro dicho? Entonces, hablen en ese contexto de que de Jesús se está hablando. Ujú. de, Claro que los nuevos testamentarios hoy en día lo interpretan de una manera distinta, ¿no? Y como usted dice, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ujú, Hay un punto también excelente. ujú, hay un punto también, pastora, porque o sea, aquí lo que se trata de dar a conocer
sobre para hablarles a los nuevos evangélicos, que le acá, los neoevangélicos, perdón, da a conocer que ellos pueden dar a conocer una cita de ahora, pero lo que trata de decir Jesús justamente es de hablar siempre del Antiguo Testamento. O sea, Jesús siempre muestra de lo que él saca cuando vemos de los pasajes de Salmos que él dice, ¿por qué me has abandonado? Todo eso lo saca, ¿no? De Salmos y también de Deuteronomio, porque dice la Biblia, Deuteronomio 8, ¿cómo se llama? No de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, vemos realmente que los dos lados siempre Jesús sacó del Antiguo Testamento. Y eso es lo que está dando a conocer aquí, porque acá diciendo, eh, donde Jesús vincula la realidad histórica del Antiguo Testamento con la verdad de su propio mensaje espiritual, ¿no? Entonces, vemos aquí, o sea, Jesús siempre habla de algo que ya fue anunciado y él viene ¿a qué? A cumplir lo que ya se había dicho. Sí, o sea, él valida en todo tiempo. Ya ve que hay muchísimos versículos que Jesucristo hace quote, o sea que él siempre está mencionando, menciona muchos, Ezequiel, Isaías, Daniel, Moisés, pero validando siempre el Antiguo Testamento, que no nos quedemos sin él. Bueno, vamos a seguirle pues. Entonces dice, es que ya leímos esto acá abajo, por eso siempre estaba discutiendo con los fariseos y los saduceos. Segundo, y más importante todavía, eso equivaldría a engaño moral por parte de Jesús, que como Dios que era, sabía que no era cierto lo que le estaban diciendo, y aún así se los dijo. Dice, la posición de la infabilidad es filosóficamente insatisfactoria, pues es, expresar que la verdad se halla en el propósito o intención no encaja con lo que la mayoría de las personas llaman verdad. Esperemos que la verdad corresponda a la realidad de que se habla. Si la verdad fuese solo asunto de intención, entonces nunca podríamos saber si una declaración es cierta o falsa, porque no sabemos la intención que hay en la mente de quien la expresa. Lo mismo rige en materia de significado. Si no podemos señalar qué quiere decir una persona por lo que afirma, ¿cómo podremos entonces saber cuál es su intención? Aunque no las dijera, para aclararla, seguiría usando el lenguaje, lo que impediría asegurarnos de que expresa su verdadera intención, significado y verdad. Son entonces incompatibles. Mire, chéquense esto. Jesús es tan verdadero que él mismo, tan verdadero que él es el único que ha podido decir de sí mismo, yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, todo, todo. Pero no nomás, y luego aparte que también se avaló en el Antiguo Testamento y todas las profecías que se dijeron acerca de él, pero vamos a decir que en todo eso nadie le crea, pero sin embargo, él nos dio su evidencia, nos comprobó dando su propia vida. O sea, no nomás no lo dijo con palabras que ahorita la gente pues dice, no, pero las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, él lo hizo con las acciones. La acción que él hizo, o sea, ya quedó sellada para siempre, de que todo lo que dijo, o sea, el momento que él resucita, vence la muerte, todo lo que él dijo fue verdad en su momento y sigue siendo verdad hasta ahorita y quedó sellado con su sacrificio en la cruz. O sea, a nosotros no nos queda la menor duda. Entonces dice, Amén. ¿tiene comentario, pastora? No. Ok. Decía amén, pastora. Amén. Dice, si la verdad fuese solo asunto de intención, vea, que él nomás usted era intencionado, no, pues les voy a decir esto, les voy a decir otro, al cabo es que pues nadie me conoce un pecado, nadie me ha visto, no, él también lo afirmó, o sea, como les digo, no encuentro otra palabra para decir, ya lo dejó sellado, ya quedó un factor verificable, evidencia que él dio su vida por nosotros, no nos lo merecíamos, él por qué tendría que dar la vida por todos los pecadores, no tenía que, pero sin embargo era su promesa, él quiso venir
por nosotros, a pagar por nuestro pecado. Dice, además uno mismo se derrota si dice que el lenguaje nada puede expresar acerca de Dios, porque acaba de hacerlo. Expresó la idea de que nada puede expresarse. Ciertamente hay límites a lo que nuestro lenguaje puede expresar sobre el infinito, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar en absoluto a su uso. Bueno, acá está una gráfica, dice lo que dice la Biblia, lo que dice Dios y viceversa. Es en la escritura dice, Jesús dijo en Génesis 2:12:3, Éxodo 9:6, y la Biblia dijo. Y entonces te da todos esos versículos, los pueden leer en casa. Dice, hay ciertas cosas que podemos expresar en lenguaje humano acerca de Dios. Si no las hubiera, ¿cómo podríamos los neoevangélicos decir que la Biblia enseña la verdad en materia espiritual? Dice, entonces la palabra de Dios encarnada, inspirada. En la encarnada dice, oculta en Dios desde la eternidad. Juan 1:1, conocida por el Espíritu Santo. Lucas 1:35, nacido como hombre corriente. Filipenses 2:7, perfecto sin pecado. Juan 8:46, Hebreos 4:15, dio testimonio de las Escrituras. Mateo 5:17-18, revela al Padre. Juan 1:18 y Hebreos 1:1-2. Pues ahí está. Dice, luego la inspirada, pues dice, el pensamiento eterno de Dios, Salmo 19, y dice, inspirada por el Espíritu Santo, 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, escrita en lenguaje corriente, 1 Corintios 2:4-11, y perfecta, inerrable, ahí te da los versículos Juan y Salmos, Dios, testimonio de Cristo, Lucas 24:27, revela al Hijo, Juan 5:39. Entonces dice que el enfoque de la mayoría de los evangélicos es que la Biblia enseña la verdad en materia espiritual, científica e histórica. Los pasajes que se usaron con referencia a la inspiración parecen sugerir que esto es lo que la Biblia afirma por sí misma y que es la manera en que Jesús la entendió. El examen de la evidencia sugiere que la Biblia es extremadamente confiable en asuntos científicos e históricos, habiéndose equivocado repetidamente sus críticos. ¿Se fijan? No la palabra. Podemos regresarnos al capítulo si ustedes quieren leer el 8 y el 10. Dice, si la Biblia es la palabra de Dios y Dios solo puede hablar la verdad, es más fundamental entender que no hay forma de evitar concluir que la Biblia no contiene errores. O sea, si Dios es perfecto, ¿por qué su palabra va a ser imperfecta? ¿Entienden? Ahora, el ser humano es un ser humano que está en un cuerpo corruptible y el ser humano es corruptible y es pecador. Y no se le puede creer lo que dice. Pues a veces se le cree y a veces no se le cree porque encuentras que está mentiroso. Dice, Jesús señaló que Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:24, pero un análisis más detallado muestra que esas fueron palabras de Moisés, sí, pero fueron inspiradas por parte de Dios, o sea, el Espíritu Santo las puso ahí. Dice, Pablo atribuye de igual manera una cita directa de Dios a la Escritura, donde habla la Biblia, habla Dios y Dios no puede mentir. Esto no significa que la manera en que entendemos la Biblia sea perfectamente verdadera, como la entendemos, no que la Biblia no sea verdadera. Significa que la Biblia es verdadera cuando es entendida correctamente, pues ahí está solita. Tampoco significa que todo lo que las escrituras deba ser entendido literalmente. Dice, hay figuras literarias, eso ya lo hemos visto en hermenéutica, y en casi cada página, pero hay una gran diferencia entre decir la verdad mediante metáforas y contar cuentos usando un mito. Además, la calidad inerrante no significa que todo lo que se registra en la Biblia sea verdadero, sino que lo que afirma como cierto lo es. Caín dijo, yo soy acaso guarda de mi hermano, queriendo decir que no lo era. La Biblia registra que él dijo eso, pero no avala su actitud. Después de todo, venía de un hombre que acababa de matar a su hermano. La enseñanza del pasaje es que somos responsables del bienestar del prójimo. Finalmente, hay una analogía entre la palabra de Dios escrita y la palabra viva. Aunque los neoevangélicos dicen que el error se debe a la introducción del pensamiento y el lenguaje humanos, debe responder de alguna manera al hecho de que Jesucristo fue plenamente humano y totalmente divino a la vez, aunque sin pecado. En ambos casos, lo humano y lo divino están vinculados, aunque lo humano no tiene imperfecciones. Eso sugiere que el pecado y el error no son consecuencias necesarias de la humanidad, sino accidentales. Dios no
puede producir tanto una persona como un libro sin error. Tremendo. Dice, bueno, ¿cómo se compiló la Biblia? ¿Cómo saber que los 66 libros de la Biblia son los únicos escritos que debían ser incluidos en la escritura? ¿Qué ocurre con los apócrifos o los evangelios gnósticos? ¿Por qué deben excluirse? Hasta ahí voy a decirles qué quiere decir apócrifos. Esto, la Biblia católica tiene 7, no sé que son 7 más libros y se llaman apócrifos porque no están en el canon bíblico. Los escritos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficialmente pueden tener un valor histórico o literario. Y la palabra griega apócrifo quiere decir como algo escondido, como escondido. El término también dice que llegó a asociarse con algo que es falso, o sea, que no es auténtico. También le llaman a estos libros apócrifos, le llaman deuterocanónicos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que no son inspirados por Dios, por eso no deben de estar nuestras Biblias no los tienen, la católica sí los tiene. Entonces, los agnósticos, estos apócrifos o los evangelios gnósticos, esos son textos religiosos antiguos que proponen enseñanzas cristianas diferentes y a menudo contrapuestas al canon bíblico, o sea, la doctrina sana. Si ustedes han tenido no tengo yo ahorita una Biblia católica, me la robaron. Bueno, alguien me la pidió prestada, yo creo, y nunca me la devolvieron. Pero sí hemos leído, por decir, los Macabeos, el libro de Judith, yo creo que los hemos leído todos, y ustedes pueden ver ahí que, o sea, bueno, hay uno de los libros, hasta dice, y no confíen tanto en lo que estoy escribiendo, así, no lo dice literal, pero estoy parafraseando, porque ni él mismo sabía, o sea, no estoy seguro lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo. Entonces, por eso no podían admitirse. Ahorita vamos a ver qué son las reglas si nos da tiempo, ¿ya? No, sí, sí nos da tiempo. Las reglas que se utilizaron son poquitas para meter estos escritos, estos manuscritos de los apóstoles de Pablo y todos los 66 libros al canon santo de la Biblia, ¿verdad? Entonces, miren, les comento de algunos de los libros agnósticos. Ainda por ahí un evangelio de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena. Estos manuscritos sí datan como de hace 2000 años. Pudiera ser que ella los escribió, pudiera ser que no. Algunos otros científicos dicen que datan como del siglo segundo o el siglo tercero. Y algunos otros afirman, ¿verdad? Que sí son del año que pudo haberlos escrito María Magdalena, pero igual, Dios, Dios tiene el poder de haberlo incluido si él hubiera querido, pero no está incluido. No sé si está en YouTube, yo nada más he visto como fragmentos de alguna plática que tuvo María Magdalena con Pedro, o cómo ella estaba explicando como alguien, una plática entre ellos, pero no es nada significativo para mí, porque como no es la escritura, siento como que no tengo parte ni suerte de estar leyendo, como no tengo negocios de andar leyendo algo que no está en el canon. Entonces, otro de los libros gnósticos serían el libro de Judas, el libro de Tomás, esos son los gnósticos, ¿verdad? Aunque hay otros libros por ahí que se descubrieron en no sé cuántos años para atrás, pero que datan también de muchos, no sé, 2000 años, o no sé qué tantos, pero son los que se encontraron en el Mar Muerto, o sea, que los encontraron en jarras, sí, y son pergaminos muy, muy antiguos, y entre ellos se encuentra el libro de Enoch. Y bueno, en la otra clase, pues se interesan, ¿y de qué trata? ¿Quién sabe qué? Entonces yo les recomendé, esto es decisión de ustedes son adultos, eh, yo sí lo leí, o sea, lo escuché pues y luego compré el librito y no, o sea, no nos podemos basar en algo que no está en la escritura. Yo solamente lo recomiendo para que tengan una idea, no les platiquen, pues esto es lo que dice, ¿sabe cómo? Es nada más lectura, no está satánico ni nada de eso, o sea, el libro de no te habla de los gigantes y te da nombres y cosas así,
da como parece como si es algo que tiene que ver, ¿verdad? Pero igual, si Jesucristo, o sea, si Dios no lo puso en el canon, es porque no es irrelevante para lo que nosotros necesitamos para predicar el evangelio. Pero si ustedes lo quieren leer, así como leemos estos, pueden, o sea, nomás para decir yo sí lo leí, o pueden escuchar unos 2, 3 capítulos en YouTube, ¿verdad? Si es algo que les interesa, es cosa de ustedes. Algunos de los estudiantes de la otra clase sí lo leyeron y otros no, y no, yo no tengo ningún problema. Si sus pastores de ustedes o ustedes lo quieren leer o les permiten o no les permiten, ya, eso es. Ahí yo veo que hay algunos pastores que no permiten que leas libros así como la Rebecca Brown, vea que es un libro así que, o sea, te da nombres y todo de demonios. Hágale caso a su pastor. Y si su pastor no tiene problema, pues si lo quieren leer, léanlo. Pónganse a orar si quieren antes de leerlo. Todo depende de qué tan débiles son. Y yo me considero una mujer fuerte en oración. Soy, Hermana, hermana, bendiciones. Yo leí un libro de Rebecca Brown, ajá, aprendí mucho porque a mí me gusta mucho lo que es guerra espiritual ajá. y de ahí aprendí mucho, mucho de ese libro y he vivido momentos de guerra espiritual que muchos antes me decían a mí, no, esa mujer era cristiana, pero se hizo satánica por los libros, ¿verdad? Porque no entendían lo espiritual, pero yo lo leí, entendí muchas cosas y me gustó mucho, aprendí mucho, pero es un libro muy fuerte, no es cualquiera que puede estar leyendo ese tipo de libros. Ah, Ese es mi comentario. gracias, Pati. Gracias, Patricia. Sí, como les digo, si se considera una persona fuerte, o sea, lo digo porque en algunos de estos, bueno, yo diría más bien en el de Rebecca Brown, no sé cuántos libros tiene, pero en el que yo leí, pues se mencionan. O sea, yo llegué hasta ahí y ya dije, a mí no me interesa esto, pero esta soy yo, ¿verdad? Cada quien, la hermana es bien fuerte, la hermana Patricia. No me gusta a mí, am, esta soy yo, ¿verdad? Porque no es mi línea la guerra espiritual. Claro que estamos preparados para orar por un endemoniado y así estamos, sí, pero no es o sea, no es mi especialidad, como la hermana Oñate, que ella sí, es lo que hace todos los días. O sea, a la iglesia y le llevan gente endemoniada y todos los días le llevan y los ministra hasta por años, no sé. Pero como no es mi línea, cuando yo ya empiezo a leer esa parte donde te dan nombres de demonios, ya estoy lo que dije, no, no. Yo fui la que paró ahí y dije, bueno, ya leí suficiente, esta soy yo, ¿verdad? No que esté débil ni nada, sino que para mí esta soy yo. Como les digo, todos somos adultos y cada quien va a leer hasta donde pueda, hasta donde le parezca. Y a la hermana le sirvió mucho para esta línea de guerra espiritual porque a ella le gusta mucho. Bueno, cada quien, o sea, yo no puedo decirles qué hacer, qué no hacer, qué leer, qué no leer. Eh, pero yo de a tiro cuando les voy a recomendar un libro se los digo aquí, ¿verdad? Pero estos son solamente opcionales porque estamos hablando de los gnósticos o los extra que sean. Hermana, aquí Amén. lo tengo, aquí lo Ah, tengo. Esto me ah, lo regaló el pastor Javier Ramos hace muchos años. ese pastor Javier. Sí, es diferente al que tengo yo. Sí, tiene varios libros. No, yo tenía otro, es donde recién que ella fue salva, que sale y dura un mes y batallan con ella. Ay, no, no. Ese era el testimonio de ella, pero sí te da a entender, ¿verdad? Que hay mucha brujería, mucha maldad. Se meten en los hospitales, en las iglesias y bueno, ustedes saben si lo quieren leer. Bueno, vamos a seguirle aquí a ver si acabamos. Entonces, bueno, estamos con estos, ya son dice, vamos a ver, ¿por qué deben excluirse? La respuesta ya es en el concepto de canonicidad. Canon viene de las palabras griegas y hebreas que se refieren a una vara de medir, o sea, se va a medir. Entre este libro, pues vamos a ver quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué es lo que dice el libro, habla de Jesús, o sea, cristocéntrico, la carta o manuscrito. Entonces, se fija, una vara de medir es lo que quiere decir canon. Es decir, una medida que todos los libros de las escrituras deben satisfacer. Y luego dice, varios puntos de vista inadecuados de lo que debió ser una medida se han planteado, tal como la antigüedad.
De acuerdo con la Torá, si fue escrito en hebreo, el valor religioso, el uso y el uso cristiano. Pero cada uno de estos criterios cometen el mismo error. Confunden la determinación de Dios en cuanto a lo que es la escritura con el reconocimiento por parte del hombre de esos escritos. La línea divisoria pasa por aquello que Dios inspiró como escritura y lo que no inspiró, lo cual no es escritura. Que hay muchos escritos, manuscritos y gente que ha escrito, como ahora que estamos viendo lo de las religiones, ¿verdad? Pues ya hemos entendido que muchos, como Elena de White, tiene muchos manuscritos, muchos, tiene cientos y cientos de docenas de ellos, y pues los mormones también, y así. Entonces dice, cuando el Espíritu Santo, bueno, ya vimos la línea divisoria, lo cual no es escritura. Cuando el Espíritu Santo inspiró a un hombre de Dios a escribir, ese escrito se hizo no solo inspirado, sino transcrito. O sea, Dios ya había decidido lo que debe incluirse. Nuestro problema es saber cómo descubrir cuáles escritos inspiró Dios. Dice, hay 5 preguntas que la iglesia ha formulado para aceptar o rechazar como canónicos a los libros. Y la primera, mire, aquí van a encontrar los 5 reglas, pues, o preguntas. Dice, ¿fue escrito por un profeta de Dios? Deuteronomio 18:18 nos dice que solo un profeta de Dios hablará la palabra de Dios. Esta es la manera en que Dios se revela. Hebreos 1:1, segunda de Pedro 1:20-21, se nos asegura que la escritura solo es escrita por hombres de Dios solamente. El número 2 dice, fue él confirmado por un acto de Dios. Hebreos 2:3-4 nos da la idea de que debemos esperar alguna confirmación milagrosa de aquellos que hablan por Dios. Moisés tuvo su vara, que se volvió serpiente. Y no nomás eso, Moisés también, o sea, en apariencia, yo he oído, ¿verdad? No apariencia, sino leído, pues, de que donde Dios lo selló para el llamado fue ahí en la zarza ardiente. O sea, como tiene también una fecha, tiene un lugar, tuvo fue un acto ahí diferente, fue un acto milagroso. Entonces, dice, Moisés tuvo su vara, Jesús tuvo la resurrección, los apóstoles continuaron los milagros de Jesús, todo para confirmar que el mensaje de ellos era de Dios. Muchos de los profetas vieron cumplidas las profecías que pronunciaron poco a poco, después de decirlas para confirmar la autoridad de ellos. Número 3, dice la verdad acerca de Dios, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Gálatas 1:8. El acuerdo con toda la revelación procedente es esencial. Este dictamen también descarta las profecías falsas hechas en el nombre de Dios. Deuteronomio 18:22. Entonces, los libros cuestionados aquí, dice, Hebreos porque se desconoce el autor, es aceptado por tener autoridad apostólica si es que no autoría apostólica. Santiago, debido al conflicto que plantea con la enseñanza de Pablo en cuanto a la salvación solo por fe, el cual se resolvió viendo las obras como un resultado de la fe real. Segunda de Pedro, porque el estilo difiere de Primera de Pedro, pero el apóstol recurrió a un escriba para redactar su primera carta, veas de Primera de Pedro 5:12, lo que puede haberlo ayudado a mejorar su griego. Segunda y tercera de Juan, porque el autor es llamado anciano y no apóstol, sin embargo, Pedro también se llama anciano a sí mismo en Primera de Pedro 5:1. Estos libros son citados en las más tempranas listas del canon. Judas, porque se refiere al libro de Enoc y a la asunción de Moisés, aunque no los califica de escritura y lo hace como Pablo citando a poetas paganos, ahí como en Hechos 17:28 y Tito 1:12. Eh, no sé si quieran que verifiquemos, aunque sea la de Hechos 17:28, donde Pablo cita a este poeta. Hechos, lo hubieran de haber apuntado, pero no lo hice. Hechos 17. Si alguien lo tiene, pues lo pueden leer, ¿eh? Pero si lo hay primero, entonces yo. 17:22, 24, 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y linaje. Eso no lo dice. No mal yo. Sí, Hechos 17:28.
18 dice, porque en él vivimos y nos movemos, linaje suyo somos. No dice, a ver, vamos a ver el otro. Solamente que está en otro capítulo. Amén, pastora, yo también aquí lo tengo. A ver, léalo usted porque yo no, a mí no me salió este versículo cuando leí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque, porque linaje suyo somos. Amén. Amén. Ok, ok, pero no mencionó nombres. Ah, sí, pues está en el 28. Ah, yo me salté un versículo, un pedacito del versículo de vuestros propios poetas, o sea, poetas fuera del cristianismo. Ok. Y el otro es Tito 1 de 2, vamos más adelantito. Tito, ¿cuál sería el verdadero nombre de Tito? Tito 1:2. Ajá, 12, 1, Sí. 2. 12. Sí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Habla de los cretenses, bueno, de otra gente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos da aquí de poetas paganos. Entonces dice, tuvo una amplia aceptación temprana, esto es el libro de Judas, y luego es Apocalipsis porque enseña el reino de 1000 años de Cristo, lo que también hacía cierta secta, de todos modos fue aceptado por los primeros padres de la iglesia. Y la cuarta dice, tiene el poder de Dios, todo escrito que no exhiba el poder transformador de Dios en la vida de sus lectores no es de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Y la quinta dice, fue aceptada por el pueblo de Dios. Pablo les agradeció a los tesalonicenses por recibir el mensaje de los apóstoles como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Esta norma es norma que el pueblo de Dios, es decir, la inmensa mayoría de ellos, preguntas, ellos preguntan sobre la Biblia y no solo una facción. Reciba inicialmente la palabra de Dios como tal. Los libros de Moisés fueron puestos de inmediato en el arca del pacto, Deuteronomio 35, a mí 31, y luego verso 24 y 26 dice, los escritos de Josué fueron agregados en la misma forma igual que los de Samuel. Se conoce a Jeremías como el profeta plagiario. ¿Qué quiere decir plagiario? Que copia o que habla de otro. O sea, como vamos a decir, yo les digo, oh, escribí este poema de mi propia inspiración y ustedes después se dan cuenta de que era de Gabriel García Márquez. ¿Saben cómo es? Es un plagio, le dicen acá. Entonces, una copia. Y luego dice, porque citó a muchos otros profetas que escribieron pocos años antes que él. Pero eso está muy bien. O sea, él leía la escritura, él leía los pergaminos, así como Jesús también. Entonces, de Jesús también hubieran dicho que era un plegario. Entonces, dice, lo cual muestra que sus escritos fueron prontamente aceptados. Bueno, porque citaba los otros versículos de otros profetas. Leemos que Daniel fue visto estudiando el libro de Jeremías medio siglo después de haber sido escrito. El Nuevo Testamento también muestra aceptación semejante cuando Pedro trata de escritura a los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:16. O sea, Pedro, que es el apóstol, más primer apóstol que Pablo, acepta los escritos de Pablo, ¿verdad? Entonces, y este cita a Lucas, o sea, Pablo cita a Lucas con un pasaje de la ley, ahí en 1 de Timoteo 5:18. También tenemos conciencia de que las cartas de Pablo circularon por muchas iglesias, lo dicen Colosenses 4:16 y 1 de Tesalonicenses 5:27. Esto puede haber sido el comienzo de la recopilación de libros para el canon neotestamentario, aunque después se objetaron algunos libros, su aceptación original habla fuertemente a favor de su inclusión. Dice, pero ¿qué ocurre con los libros que quedaron fuera? Esta pregunta se plantea desde la perspectiva errónea. Ningún otro libro fue aceptado jamás.
y no hay razón para creer que la mayoría de ellos estaban siquiera disponibles. Dice que hay ciertos libros para el Antiguo y el Nuevo Testamento que fueron aceptados por unanimidad, unos objetados tardíamente y otros rechazados por todos. No hay una categoría de libros que inicialmente fueran aceptados y más tarde echados fuera. Sin embargo, existen dos grupos de libros que muchos alegan debieran ser incluidos. Son los apócrifos o deuterocanónicos y los evangelios gnósticos. No, porque si ustedes los han leído, van a ver que no tienen nada que ver con las escrituras. Inclusive uno de ellos habla de brujería. Y luego, Macabeos son históricos, pero no, ahorita de momento no nos sirven de nada, lo único es referencia de tal tiempo a tal tiempo y de tal tiempo, por decir referencias eh, del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento y demás. Pues como los Macabeos existieron 200 años antes de Cristo, esos últimos 400 años que no había escritura, o sea, no que no había palabra de Dios, no que alguien no estaba diciendo en la sinagoga o esa transición, vea, del tiempo del exilio y que ya regresaron a Jerusalén, ahora acá a Mateo, pues obviamente que sí hubo predicación o que sí hubo palabra, pero no hubo profetas, así no hubo nadie que estaba escribiendo algo para ese tiempo, pero sí se habla de los macabeos y eran como pues un pueblo que estaba como defendiendo así, no reconozco bien la historia, pero sí sé que están incluidos en los libros apócrifos. Dice que esta serie de libros del tercer siglo antes de Cristo se ve, y el primero después de Cristo son 14 libros, 15, y si se los divide en forma diferente, se encuentran en varias copias antiguas de importantes traducciones al griego del Antiguo Testamento y que reflejan algo de la tradición e historia judía posterior a la época de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. La mayoría de los apócrifos fueron aceptados en el siglo IV como escritura por Agustín y la Iglesia siria ortodoxa, siendo canonizados más tarde por la Iglesia pues católica romana. Dice que los libros apócrifos son mencionados en el Nuevo Testamento y por los primeros padres de la Iglesia y copias de ellos fueron encontrados en Qumran, en las cuevas esas que les digo, entre los rollos del Mar Muerto. Dice, estos libros, sin embargo, nunca fueron aceptados como escritura por los judíos y no están en la Biblia hebrea, aunque el Nuevo Testamento podría mencionarlos, por ejemplo, en Hebreos, vamos a ver Hebreos 11:35, porque aquí está luego. Hebreos 11:32, el 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, ¿Está más bien? otro. Hebreos 11:35. Amén, pastora. Ajá, ¿lo quiere leer? Amén. Ujú. Dice, las mujeres recibieron sus muertos. ¿Sí está bien, pastora? 11:35. Sí, Ya. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptado el rescate, a fin de que a fin de obtener mejor resurrección. ok. Pues ese es el verso que nos dio, dice, podría mencionarlos. Por ejemplo, en Hebreos 11:35, donde señala que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, declaración que se cree procedente de la literatura apócrifa. Ninguna de las alusiones los llama claramente palabra de Dios. Pablo cita también a poetas paganos, pero no como escritura. Agustín reconoció que tienen una posición secundaria en el resto del Antiguo Testamento. Ah, perdón. Entonces, una razón para argumentar eso es que fueron incluidos en la Septuaginta, o la traducción griega que él consideraba inspirada, pero fue Jerónimo, un erudito hebreo, el que hizo la versión oficial del Antiguo Testamento en latín.
la Vulgata. Sí, los apócrifos. Las iglesias que aceptaron los apócrifos lo hicieron mucho después que fueron escritos en el siglo IV, en el XVI y en el XVII. Los padres que citaron estos escritos fueron desplazados por otros que se opusieron a ello con vehemencia, como Atanasio y Jerónimo. Y aquí tenemos los apócrifos, miren. Miren, versión revisada y luego la versión Do Uay, algo así. Entonces, la versión revisada, el número 1 es la sabiduría de Salomón, Eclesiástico 3, 2, Tobías 3, Judith 4, Esdras, primera de Esdras es el 5, pero dice que Esdras a un ladito, dice que esa fue rechazado. Y luego el 6, Macabeos, segunda de Macabeos es el 7, Baruch, carta de Jeremías, primera de Esdras, a mi segunda de Esdras, y luego dice agregados a Esther, oración de Azarías, Susana, y Bel y el dragón, hasta el nombre está curioso, oración de Manasés. Entonces, en la versión de esta otra versión, dice libro de sabiduría eclesiástico, Tobías, Judith, y dice que ese de Esdras, les digo que era rechazado. Y también la oración de Manasés dice rechazado y el segundo de Esdras rechazado. Son 15. Dice, estos libros nunca fueron en efecto agregados oficialmente a la Biblia hasta 1546 después de Cristo. O sea, hace como alrededor de unos 1500 años. Hace 500 años más o menos. En el Oye, concilio de hermana, Trento, mande. perdón, pero los libros fueron rechazados por gente que no era cristiana también. O sea, ellos nunca estuvieron en el canón hebreo. Solamente esto lo dieron en el siglo IV. Uno lo dieron en la versión, en la primera versión 200 años antes de Cristo, la Septuaginta. Ellos sí la tenían. Cuando se hizo otra vez la revisión esta de Trento, la que dice aquí Concilio de Trento, eh, bueno, déjame ver qué dice. Estos libros nunca fueron en efecto agregados oficialmente a la Biblia, te fijas, hasta 1546 después de Cristo en el Concilio de Trento, pero es sospechoso que los aceptaran en base al uso cristiano, razón errónea, justo 29 años después de que Martín Lutero pidió apoyo bíblico para las creencias tales como la salvación por obras y la oración por los muertos, argumento provisto por los apócrifos, son de Macabeos 12, 45 y 46 y Tobías 12, 9. Se dice, en lo tocante a los hallazgos de Qumran, diremos que se encontraron ahí cientos de libros que no son canónicos, lo que no constituye prueba. Bueno, la pregunta tuya es de que si los agregaron o no los agregaron. Nada más los católicos lo han tenido. O sea, Ujú. ellos lo agregaron en el siglo IV, o sea, si estamos a 2025, quítale 400 años, pues sí, en el año 400 después de Cristo, o sea, es el siglo IV. Entonces, Después, ujú. sí, pues fíjate, le añadieron esos libros a la cat- Oh, Ujú. ajá, En la sí. Septuaginta, en la Septuaginta los tenían, pero en la Vulgata no. La Vulgata no tiene esos libros eh, apócrifos, ni la de nosotros, solamente los católicos la tienen. Y la Vulgata pues es muy, muy antigua, es otra, lo leímos ahorita, no sé ni cuándo se escribió, pero Pastora, está en latín. Dígame, hermano. Gracias, hermano. afirma o este libro que que estos libros fueron incluidos en el Concilio de Trento. Ajá, es Allí lo fueron que- incluidos estos libros. sí, fueron incluidos, yo Estos, creo, fueron incluidos, yo creo, oficialmente a la Iglesia Católica, pero ah, ellos ya, en la Vulgata no lo tenían, pero si se querían ir a la Septuaginta sí los tenía, es lo que dice también el libro. ¿Y sabe por qué los aceptaron ya oficialmente en la Católica? Dice que 29 años después de que se hizo esta revolución, esta reforma de Martín Lutero, ¿verdad? Que fue y les puso ahí las de esta tesis de las 91 bosquejas, ¿verdad? O errores que él encontró.
Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, en lo tocante a los hallazgos del Qumran, diremos que se encontraron ahí cientos de libros que no son canónicos, lo que no constituye prueba de que esa secta haya aceptado los apócrifos más que como literatura popular. Dice, por último, ningún apócrifo dice ser inspirado y sin duda algunos niegan de manera específica ser inspirados. Ve, como era Macabeos el que les decía que él mismo dice que no, o sea, no tiene nada que ver. Dice, si Dios no lo inspiró, no es su palabra. Él dice eso ahí en Macabeos 9:29. Si alguno tiene una Biblia católica, lo puede verificar. Es que yo no tengo una, le digo que aquí mismo en la escuela me la agarraron y ya no me la entregaron. Sí. Pastora, quería hacer Amén, un pequeño comentario. amén. Es cierto, ¿no? Eso del Concilio de Trento fue justamente por la causa de la Reforma Protestante. Entonces, el objetivo de la Iglesia Católica justamente no quedar atrás ante el apogeo de lo que estaba en ese momento, entre 1545 y 1500 y tanto, sobre la Reforma Protestante que estaba en el apogeo en toda Europa. Entonces la Iglesia Católica hizo ese concilio con el objetivo de definir bien la doctrina católica y reformar la Iglesia. Ese fue el propósito. Ujú. Sí, Entonces, por esa razón estamos viendo hoy en día todo esto. Y es bueno siempre conocer esto porque es interesante también. Ujú. sí. Haga de cuenta como estás perdiendo, esto es lo que pasó, miren, desde la reforma. Era mucho el conflicto y muchos se estaban enterando de la verdad que les estaba ocultando la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica para ganar territorio, ganar terreno y ganar tiempo y no perder, ¿verdad? Porque ustedes saben que siempre muchos, o sea, no hace tantos años que ya el cura deja que lean la escritura, pero o sea, nunca dejan que la lean, si no fuera porque el mismo Martín Lutero era un teólogo católico, o sea, él estaba ahí. Entonces lo que pasa en estos años es de que es lo mismo que pasa ahorita con las elecciones, o sea, va perdiendo, ves que no tiene suficiente porque aquí se va como por áreas aquí en Estados Unidos. Entonces cuando la persona que está corriendo para algún puesto político lo hace más atractivo. ¿Y qué hizo el católico? Vamos a hacer la Biblia más atractiva y le ponemos estos falsos libros. Eso es lo que es esto. ¿Qué hace acá el político? Bueno, empieza a regalar cosas, te prometen y te dicen y te regalan cosas como en México también. Pues es lo que pasó, era el mismo el conflicto que se había suscitado, porque fue toda una revolución, o sea, a Martín Lutero no lo dejaron en paz, él ya fue, de ahí en adelante él fue perseguido, Sí. presionado, torturado, muchas cosas le pasaron a este hombre. Ok, sigamos, pues, no, ya son las 10, vamos a parar aquí, es la página 190. Mira, hermana, le voy a leer lo que dice Primera de Macabeos 9:27. Ah, tú sí tienes la católica, qué bien. A ver, léele. Fíjese que sí, sabe que a mí me gusta mucho cómo habla la católica. Sí, Me gusta mucho y sí la tengo. no me digas que también Hubo- ves ¿Eh? no me digas que también ves la flor de Guadalupe o cómo le dicen. No, 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 no. Es que me gusta mucho como se me hace todavía más clara las palabras que dice la católica en los pasajes. Muy, muy, Muy ¿cómo le claros. diré? Muy dura la palabra, no sé cómo se diga. No, a ver, léenos. Dice, hubo una opresión tal en Israel como no se había conocido desde que desaparecieron los profetas. Va. Ahí dice que desaparecieron. Yo creo por eso dice ahí que no es Confiable. ¿cómo? Sí, que así como dice aquí en el libro, si Dios no lo inspiró, no es su palabra. Entonces, por Exacto. eso creo que dicen que no es inspirado por Dios, porque ahí ya está diciendo que desaparecieron los profetas. Sí, mira, y luego es que profetas sí había, y los voy a comprobar de qué manera. Aunque no hubo un escrito ahí, no había escrito en esos 400 años, por eso le dicen los 400 años del silencio, porque no hay nada palpable, pues, no hay nada, no hay manuscritos, pergaminos, no hay nada, pero sí había profeta y sí había gente hablando. Y les voy a decir quién era uno de ellos, Juan el Bautista. O sea, abrimos en Mateo, abrimos en Lucas, o sea, todo el mismo tiempo,
¿Y qué es lo que encontramos? Que el profeta en turno es el primo de Jesucristo. Entonces, la palabra siempre ha estado ahí, Dios siempre viene al hombre, ya les digo, con la palabra escrita, sueños, visiones, palabra profética, sí había, pero como dice él, desaparecieron los profetas, no, sí había, nomás que fue un tiempo en que fue cosa de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene el control de todas las cosas, de que no hubo nada escrito, porque ya estaba escrito lo que Dios quería que se escribiera, o sea, lo que necesitamos. Y bueno, le voy a pasar el lugar al pastor Moromisato para cerrar con oración. Ay, les quería decir algo, de que las fotos que les puse ahorita ahí, chequen el WhatsApp del Instituto Bíblico, esas son las únicas fotos que tengo y yo quisiera que todos ustedes y los que no están en esas fotos que están ahí, que me las vuelvan a mandar con su nombre. Tiene que tener, no en la foto, pero antes de mandarla, ya ve que le da un espacio para mandarla. Ahorita les doy un ejemplo. La foto, ya saben, con la pared blanca, bien acomodaditos, así bien peinados, con su nombre. Les doy una semana para que me entreguen todos los que se van a graduar en enero. Yo tengo planes de ir para enero 30, vean, los últimos de enero, con el favor de Dios. Y, y pues ya graduarlos a todos ustedes. Si les falta alguna materia o algo, se pueden volver a registrar y terminar las materias que les faltan, si les falta alguna, si creen que están débiles en alguna materia, vuelvan a tomar, como Armando y Janie la volvieron a tomar este año en el otro grupo. La única que se va a graduar acá en Chihuahua va a ser Alejandra, los demás de ustedes, en Perú, y esperando en Dios que pueda venir la hermana Diosmari, las que no puedan salir de su país y no puedan venir a encontrarnos en Perú. Entonces, nomás les voy a mandar su título vía correo electrónico y ya ustedes allá lo imprimen. Entonces, todos, con excepción de Alejandra, ahí los que ya tengo ahí, como los que sí conozco, pues que hay muchos ahí en esas fotos que como no tengo el nombre ya, porque acuérdense que el otro celular ya no pude agarrar nada para atrás, pude rescatar esas fotos que les mandé ahorita, pero como nadie pone aquí sus caras, chéquense. Miren, como no sé cómo se mira, sí sé quién es el pastor, sé quién es Alejandra, el pastor Alex, sé quién es Gladys, sé quién es Elfre, Laura, Anel, Gloria, Sonia, Freddy sí lo reconozco, el hermano Fidencio sí lo reconozco, eh, Lana ya me mandó su foto, Maribel también ya me mandó su foto, pero luego en los martes se presentan otro grupo que no ponen sus caras. So, si me mandan la foto y no me mandan nombre, pues se sabrá ellos quién serán, no sé quién son. So, yo les voy a pedir que empecemos de cero y ahorita les voy a poner ahí, plasmar cómo me van a mandar la foto. Ahorita mismo lo hago. Eh, y pues lo más pronto posible porque ya está trabajando el muchacho que me hace los diplomas y ya él nomás me los manda por correo electrónico y yo acá los imprimo o los imprimimos allá en Perú y para no andar cargando y que no se me van a Claro, a perder o a mojar o no sé. O yo se los paso al pastor, ya nomás le mando dinero y él los imprime allá bien bonitos, más tenerlos listos. Entonces ya nos estamos preparando, pastor, ya el pastor anda indagando y anda sacando y estamos bien emocionados. Ya los que faltan de sus fotos, no los que ustedes, si no están en esas fotos que les mandé ahorita, vuélvanmela a mandar con su nombre y de dónde son y pónganle ahí que se gradúan el 30 de enero. Porque así yo se las mando directo al muchacho y él en el documento él pone Freddy Acausi de Lima, Perú, eh, se le concede, ¿no? Como él lo hace, el título para el día 30 de enero, bla, bla, bla. Pero él ya lleva toda la información y él no me tiene que estar preguntando, ¿y este señor quién es? ¿Y en dónde se va a graduar? Él quiere que le mande todos los de Perú de un jalón. Y yo ya le mandé todos los de Texas y ya le mandé los de Chihuahua. Y los de Coahuila y los de Durango ya en estos días ya me mandaron como unas 20, les faltan como 10 fotos y el pastor me dijo que ya mañana o esta noche me los da, pero yo ya estoy muy entusiasmada, ustedes no saben
las cosas que estamos haciendo para ustedes y estoy súper feliz. Yo le doy tantas gracias a Dios. Yo le pido a Dios que me conceda vida, que me conceda salud para estar en Perú y tener ustedes no saben, que Dios nos conceda una fiesta preciosa, fabulosa. Oremos por esto Amén. yo lo único que les voy a pedir a ustedes, la foto. Usted no, Pastor Elfred, ni el hermano Ale, ni el hermano, no sé si el pastor Aucasi ya tiene su foto y no me acuerdo, pastor, pero si no la ve ahí, mándeme una. Gladys, ay, no me acuerdo si está ahí en las que encontré o no, Gladys, pero si no la ve ahí, mándeme otra. Ahí las van a ver, ¿eh? Entonces, faltan muchos hermanos. Amén, pastora. Ok, Amén. bueno, Vamos gracias, pastor. Gracias, bendito Dios por esta noche. Gracias, agradecer a la amada pastora, Señor Padre mío, por esta bendición. Y también a todos aquellos que estamos recibiendo esta palabra. Gracias, Señor Padre mío. Bendícenos, ayúdanos, Señor Padre, a seguir tu camino, a seguir adelante, Señor Padre mío. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a tus hijos, renueva sus fuerzas, Señor Padre mío, y pon en ellos, Padre mío, ese espíritu que la cual necesitamos, Señor Padre mío, cada día para renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Padre. Gracias te damos y multiplica a tus hijos, Padre Santo, y que a través también de este video, Señor, oh Dios, Padre, todos puedan en el nombre de Jesús ser llenos de tu presencia, Padre mío, y entender también todo lo que se da a conocer en este día. Gracias te damos, Señor, la gloria sea a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones a todos. Amén, Amén. pastor, muchas gracias. Amén. Bendiciones, pastora. bendiciones, pastores. Bendiciones, pastores, buenas Les noches. bendiga, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.